Me acompaña aquí en estudio don Bosco Matamoros Hux, ex embajador, en su calidad de analista político, pues para analizar un poco lo que está ocurriendo en nuestro país en esta crisis sociopolítica y particularmente sobre la oposición en Nicaragua a estas alturas del mes de octubre del año 2019. Gracias, don Bosco, de estar aquí con nosotros. Bueno, gracias por tener la confianza de invitarme a tu programa. Yo estoy claro que aquí pasan muchos analistas y que indiscutiblemente tienen la autoridad de sus opiniones. Yo aquí, más que analista político, trato de ser un profesor universitario, lo que me llena de optimismo. Así que digamos que cualquier señalamiento o conclusiones que yo tenga, ojalá dé un poco de optimismo al país o a aquellos que están viendo este programa. Ahora, ese es un tema de que se volvió a poner, como dicen, en boga, que los comentarios, opiniones, particularmente de los sectores que hoy se oponen al gobierno y que están queriendo conformar una coalición, unidad política para enfrentar al gobierno, ¿verdad? Están causando como mucha, más que bombas radioactivas, diría, ¿verdad? Porque opinan algo y les caen encima, ¿verdad? Y son apenas opiniones, no son ni las decisiones. Y de pronto hay decisiones que también, cuando las critican los distintos analistas, las distintas personas como usted, que tiene la experiencia y da cátedra de las ciencias políticas, que a veces no todo el mundo lo entiende y quisiera que la política fuera como se le ocurre a uno, ¿verdad? Está aconteciendo ahorita. Veo que hay dentro de los sectores de oposición mucha controversia alrededor de qué opinan los diferentes sectores en que se divide la oposición y eso que están haciendo llamados a unidad. ¿Qué está pasando? ¿No son tan democráticos los sectores opositores en cuanto a estas opiniones o son parte del ejercicio democrático de estar diciendo cosas y que aparezcan algunos detractores? Un día de estos dijeron que venía para este canal Jaime Arellano y yo hasta me sorprendí cuando vi en las redes sociales de que venía y que iba a tener un programa y que no sé qué y que ya había hablado conmigo y que ya estaba contratado, y entonces apareció una caballería de gente contra él diciéndole el montón de groserías. Y era primero falso que habíamos hablado, segundo falso que me hubiese pedido, tercero falso que quiera venir aquí, a lo mejor en ese momento en que lo estaban diciendo. Pero todas las cosas que le dijeron, ¿verdad?, son como de bandos internos dentro de la oposición. Cuando escucho a don Francisco Aguirre, ¿verdad?, dar declaraciones, particularmente ahora que contrata el Canal 10 para dar su difusión, entonces también lo comienzan a atacar y a bofetear. En esta semana Arturo Cruz Sequeira va a brindar una conferencia y como hay que dar una contribución, dicen que le están pagando por la conferencia, hay que saber qué va a decir. Ocurre lo mismo que en las encuestas, que si no me favorece a mí, digo, esta encuesta no sirve, a saber quién la pagó y quién sabe cuántas cosas. Eso en medio de que hay, ¿verdad?, esta controversia política que tienen con el gobierno, que los sectores opositores quisieran llegar en algún momento al gobierno, ¿verdad?, y que de pronto van de lo más simple a lo más complejo en el análisis, ¿verdad?, y se pelean por lo que pudieran hacer y no por lo que necesariamente están haciendo. Hoy también hay una aplicación, o más bien un espacio ahí que se llama Cuarto Mono, que comienza a desmenuzar de dónde se invirtieron 13 millones de dólares que la AID dio, ¿verdad?, y comienza a decir en qué y en quiénes. Y cuando uno la lee pareciera que es que va a decir que en Plinio Suárez, en Bosco Matamoros, en Juan Pérez, sino que hace toda una mezcolanza. ¿Qué está pasando con la oposición, don Bosco? ¿Qué es lo que ve usted a estas alturas
de octubre del año 2019? Mira, primero quiero hacer una puntualización bien categórica que yo no he recibido en ningún concepto ni $1 del AID ni de ninguna otra entidad del gobierno de los Estados Unidos. Así que es un problema que indiscutiblemente no me atañe directamente, pero quiero dejarlo eso por una cuestión de ética bien claro y sobre la mesa, que toda actividad política tiene que tener recursos para poder ser consistente en el tiempo. Recordémonos que en la época de la Revolución Sandinista, en los años 70, el Frente Sandinista recibió ingentes cantidades de dinero del gobierno de Venezuela, indirectamente por la tolerancia del gobierno norteamericano de Jimmy Carter, recibió armas y fusiles del ejército de Cuba, y he escuchado también actualmente que deberíamos de pedir una rendición de cuentas a Estado Nacional, porque aquí a Nicaragua ingresaron más de 3.000 millones de dólares, dicen algunos hasta 6 millones, de la cooperación venezolana, y hasta ahora no se sabe cuál ha sido el destino final de estos fondos. Lo que sí hemos visto es que en Nicaragua han surgido unos edificios que nadie los ocupa, y para mi modo de ver, somos una sociedad que no estamos inclinados bajo ningún punto de vista a rendir cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un desprecio de la ley, por una parte, por otra parte que hay un desprecio de la ciudadanía, de todo lo que son, digamos, las clases dirigentes, que es la primera responsabilidad de un gobierno electo, es ser responsable ante sus electores. Parece que en nuestra cultura política nosotros conjugamos el verbo coronar a nuestro gobernante. Coronar. Coronar. Ajá, ponerle la corona. Ponerle la corona, y me decía en un país de Europa una vez que yo le pregunté a un alto oficial de un gobierno que por qué el rey de España no era consagrado en una ceremonia de coronación. Y me dijo que el rey solo le rinde cuentas a Dios. En los otros países donde estuve acreditado, los monarcas juran respetar la Constitución ante el Parlamento. Y después, pero tampoco después quieren rendir cuentas. No, rinden cuenta. Yo te puedo garantizar. Tuviste la crisis, por ejemplo, en el reinado de Juan Carlos en España, tuvo que renunciar, un rey emérito, porque hubieron algunos cuestionamientos sobre su tiempo, cómo lo dedicaba, cómo gastaba el dinero del Estado en una cacería en África. Yo creo que ese es un ejemplo de los tantos que debiera de seguir la República de Nicaragua, pues que no somos una república como tal, somos una aglomeración de garabatos, diría yo, que está en proceso de definirse. Académicamente lo que me está diciendo es como una aseveración que muchos constitucionalistas locales, nacionales, no la aceptan. Dirían es un comentario con un signo político. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? El hecho de no calificar a Nicaragua como república. Mira, formalmente tú puedes decir así, pero aquí hay grandes eminencias constitucionalistas, pero un profesor de Derecho, yo no soy abogado, pero estudié Ciencias Políticas, Sociología y Políticas Públicas. Primero, esta parte en Italia y Políticas Públicas en los Estados Unidos. Estos grandes constitucionalistas, y creo, no sé si ha venido aquí a Nicaragua la disciplina que se llama Sociología del Derecho, que es la clave. Ahí puedes medir tú exactamente a qué nivel existen y funcionan las instituciones de un Estado. Somos república, ¿por qué? Porque obviamente no tenemos una monarquía como tal, ¿verdad? Pero después si comenzamos a analizar cómo funcionan las instituciones, creo que podríamos sacar algunas conclusiones que serían sorprendentes a muchos de estos doctos que cuestionan este concepto. Fíjese que un día de estos estuve en una conferencia que la brindó el doctor Iván Escobar Fornos, que fue Sí. presidente de la Asamblea Nacional y presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En algún momento al doctor incluso lo descalificó,
creo que aquel señor de Acoyapa, apellido Núñez, hermano de doña Vilma Núñez, con algo que le puso un mote ahí como de cuello flexible, porque dice que le hacía mucho caso al doctor Arnoldo Alemán. Y él en esa conferencia dio un tema que a mí me sorprendió porque no lo había visto como parte de la teoría, se llama el neoconstitucionalismo. Y hacía una explicación de cómo las constituciones en esta época, ¿verdad? Tienen diríamos un doble rasero, pues, porque bueno, no solo es lo nacional, sino que también lo internacional. Entonces, al hablar de sociología del derecho, me parece que podría estar acertando a entender cómo las sociedades van cambiando los comportamientos del derecho mismo. Mira, el derecho cambia por la costumbre también, digamos. ¿Por qué? Porque si tú tienes una ley, una legislación que no hay una observancia media por parte de la sociedad, cae en desuso y viene a ser abrogada, por una parte. Por otra parte, cada vez más en lo que es el derecho, hay una coincidencia en los sistemas de valores. ¿Cuáles son los derechos de los individuos? Hay una coincidencia. Por otro lado, están las grandes unidades económicas, políticas y sociales como son la Unión Europea, donde tú ves los estándares que rigen la conducta de estos países y que el concepto de soberanía cada vez va reduciéndose más a funciones muy limitadas y cada vez más están teniendo preeminencia los derechos de estas estructuras suprarregionales. Está la Corte Constitucional Europea, están instituciones de toda naturaleza. Y la definición es que Europa es una federación de estados y los Estados Unidos un estado federal. Pero si analizamos los 50 estados, cada uno tiene su parlamento, tiene su propia legislación. Por ejemplo, el caso de algo muy simple. En Estados Unidos hay 24 estados que permiten el consumo de la marihuana, hay más de 30 o 40 que permiten el consumo para fines medicinales. Y entonces tú ves que el Estado federal, por otra parte, tiene ciertas funciones específicas, como es la conducción de las relaciones internacionales, la defensa del territorio nacional, y tiene la facultad de llamar a servicio lo que llaman la Guardia Nacional, que en ese contexto histórico, la Guardia Nacional de Nicaragua surge casualmente de esa relación. Como esa relación. Sí. Exactamente, sí. Ahora, la pregunta que tú me haces es bien interesante. ¿Dirías tú que hay yo diría un estado casi de Job, el concepto de que estamos en un estado de anarquía, de la guerra de todos contra todos? Yo no solamente miro ese problema dentro de la oposición nicaragüense en el sentido más amplio, sino que dentro del mismo gobierno, porque ya se sabe, se conoce, y en conversaciones aquí en el país que hay, llamémosle, usamos el término, las contradicciones dialécticas dentro del Frente Sandinista, por una parte. Por otra parte está la oposición y la tendencia muy marcada de nuestras sociedades, que nosotros queremos crear el tipo ideal, vámonos a Platón si tú quieres, el tipo ideal, el concepto ideal, ¿no? Y cómo acercarnos a ese tipo ideal en las estructuras que creamos, en las sociedades que queremos construir. Y yo he sido un poco crítico, digamos, en lo que es la formación de esta alternativa que se quiere proponer a la sociedad nicaragüense para que se contracomponga en un proceso electoral al partido de gobierno, al gobierno que preside el comandante Daniel Ortega. Yo personalmente creo que, ¿qué es lo que criticamos del gobierno? Su autoritarismo, su sistema represivo, la falta de comunicación con la población, la falta de mecanismos de recambio al interno que sean democráticos, donde se refleje la voluntad asamblearia de la mayoría. Pero, ¿qué te propones tú como alternativa? Es decir, tienes que proponer una fórmula que sea democrática en contraposición a lo que estás criticando, ¿no? De ahí que si estamos hablando de crear una alianza, ¿quiénes van a elegir esos actores, por una parte? ¿Quiénes van a elegir ese comité ejecutivo? Y entonces ahí viene, y quiénes están representados en esa gran alianza también. Personalmente, si hacemos un análisis de los actores, ¿qué es lo que nos encontramos? Que un gran espectro de lo que es la opinión pública nicaragüense
tanto a nivel individual como colectivamente a través de organizaciones, los sectores de centro y derecha no están representados. Entonces, ¿podemos llamarlo una gran alianza? No, podríamos llamarlo una alianza excluyente que aún no ha madurado ese proceso. Y yo creo que... O sea, usted analiza actualmente entonces el movimiento que está formado ahí en oposición con esa alianza cívica, esa unidad azul y blanco y las expresiones que se han creado, no como que esté el centro y la derecha ahí. No, no están suficientemente. No, mira, dice que está el sector privado, que supuestamente el sector privado en términos específicos debería ser el que represente el capital y por lo tanto el modelo económico. No, el sector empresarial es un sector en la economía, pero sociológicamente no podemos decir que ideológicamente están representados aquellos otros sectores. Aquí sabemos todos que el liberalismo, por ejemplo, en Nicaragua, es indiscutiblemente la ideología y la organización en términos generales que es mayoritaria en Nicaragua. Pero se ha articulado en esta estructura que se quiere formar en una forma orgánica, no se ha articulado en ese sentido. Por lo tanto, podríamos decir que hay un déficit de representación, hay un déficit de legitimidad, si bien sus aspiraciones podríamos decir que son encomiables, pero eso no es suficiente. Mira, dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y yo no soy tan religioso como algunos que tienen aquí una línea de comunicación directa con el paraíso, ¿no? Pero tal vez algún informante me ha dicho que en el infierno los que están llenos de buenas intenciones, yo creo que Dios muchas veces no les da la oportunidad, tal vez a los pecadores como yo me da esa oportunidad. Yo creo que tenemos que pensar primero lo siguiente, que estamos en una etapa diferente, una etapa crucial que afecta no solamente a lo que es el gobierno, afecta al país, pero que también, así como se está tratando de concebir, porque aquí habla mucho de unidad y de alianza. Son dos conceptos diferentes. La unidad es la integración, la absorción dentro de una superestructura. La alianza es la coincidencia alrededor de una propuesta política básica, llamémosle mínima si tú quieres también, en donde cada uno de esos sectores está representado en el sentido de que coinciden alrededor de esa propuesta política. Eso en la parte conceptual. En la parte operativa, Plinio, yo no puedo aceptar que en una lucha política haya una asamblea que esté dirigiendo esa lucha política. Parece que aquí el problema de todo es, como tú mencionabas, ese autor, que es el doctor León Núñez, un libro muy interesante para lo que es... no sé si es la cultura o la idiosincrasia nicaragüense, que llamaba el síndrome del figureo. Parece que quieren haber 900 representantes de 900 organizaciones y los 900 quieren figurar en la fotografía número 1 y ser parte de ese comité ejecutivo, lo que históricamente nunca se ha visto en ninguna parte del mundo. Yo creo que esa estructura operativa no debe ir más allá de 3 o 5 personas. Y si es una estructura un poco más amplia, se tiene que dividir en áreas de responsabilidad política exterior, el área económica, el área... Esa sería la forma en que usted sugeriría que se organice en esta oposición. Permíteme hacer una pausa para que lo logre profundizar. Usted conceptualizó lo que es unidad y lo que es alianza, pero coincidentemente hay una que se llama Alianza Cívica y la otra se llama Unidad Azul y Blanco. Y creen que tienen, como dicen, ese mandato, el conceptual, no el de la oportunidad política. Y ellos hablan de que, y por eso es que dicen que aparecen los 900, o las organizaciones que aparecen, porque dicen que son transversales, ya no son verticales en la política. Su comentario, luego los mensajes y cómo se está recomponiendo esta oposición en nuestro país. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente
que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. De tus megapacks con el doble de todo. Doble de megas, minutos y mensajes. Además, con redes sociales gratis. En tus megapacks desde 50 Córdobas. Actívalos desde App Mi Movistar o marca asterisco 123 numeral. Movistar, con las mejores promociones. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro. Un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con el ex embajador y académico Bosco Matamoros Hub en este análisis que está haciendo sobre la oposición en Nicaragua a octubre del año 2019. Le decía la pregunta porque cuando usted conceptualizó las palabras o los conceptos de unidad y alianza, ¿verdad? Coincidentemente le decía yo, ya la alianza cívica, pues se dice alianza, la población que no conoce quizás la conceptualización real, pues cree que ya está en la alianza necesaria. Y el otro que hablaban de que requerían de una unidad, entonces el otro se llama unidad azul y blanco. Me imagino que respondiendo y adelantándose a esos acontecimientos, porque ahí sí detrás deben de haber algunos politólogos conceptuales de cada una de estas organizaciones. Pero cuando hablan, ya, y esta es la nueva política que dicen los jóvenes reclamar, o se lo adjudican a los jóvenes que están reclamando, y dicen que esto es una forma transversal. Y hay una gran discusión porque dicen que no pueden ser ni uno, ni dos, ni tres, ni cinco, sino que es transversal, todos los que puedan aparecer en la foto. Entonces, a lo que estábamos acostumbrados hasta hace un año era, a ver, pues, este es el líder, estos son sus principales cuadros, estos son los que podrían estar decidiendo. Pero a la hora de las negociaciones, sí, sin ninguna duda, no pueden ir a hablar de manifestación en fondo, tienen que ir a hablar organizadamente. Entonces uno dice, un tema es su forma de organización y la otra forma es su forma de ir a negociar,
porque supuestamente todavía se habla aquí, y la Unión Europea volvió a planteárselo, que debería iniciarse un diálogo nacional para evitar imponer sanciones, y reglamentó casi su forma en que estaría poniendo sus sanciones, ¿verdad? Y las dio a conocer esta semana. ¿Cómo está viendo ese panorama, esos conceptos, esos comentarios? Porque aquí sí ya volvieron a aparecer los partidos políticos, volvieron a sonar, volvieron a decírsele, son importantes. Y al final, en una regla electoral, tienen que ir en una casilla electoral, o en 2, o en 3, o en las que quieran, pero tienen que ir como partido político, porque en la Constitución y en la ley electoral son partidos políticos y no organizaciones civiles las que participan en la misma. Sus comentarios alrededor de esa situación de los... Bueno, plantea 3 temas bastante complejos, ¿no? Primero, aquí hay una condición, digamos, sine qua non. Para efectuar elecciones hay un requerimiento tanto del país, de la comunidad internacional, del OEA también, que suscribió un acuerdo, una hoja de ruta con el gobierno, de que debe de darse una reforma del sistema electoral en una forma integral, es decir, el padrón electoral, el registro y la renovación de magistrados de ese poder electoral, para que se dé un proceso transparente que llene los requerimientos de los estándares internacionales. Ahora, en esa reforma, yo no excluí la posibilidad que inclusive se incorporen en lo que se llama organización de suscripción popular, el sistema de alianza muy amplio y así sucesivamente. Claro, si tú me dices, si lo ves desde un ángulo, uno puede decir, bueno, la atomización a quién le favorecería, por una parte, al frente sandinista en unas elecciones. Pero yo creo que la gran tendencia que tenemos que verla en 2 aspectos. Por una parte, fíjate que en las organizaciones políticas modernas se habla de coaliciones. ¿Por qué? Porque son propuestas programáticas que coinciden en diferentes sectores. El Partido Demócrata en Estados Unidos, el Partido Laboral, las coaliciones en Italia, tienen un plan, una propuesta de gobierno, aquí una propuesta de nación, en las cuales coinciden diferentes organizaciones políticas y sindicales y de otra naturaleza de la sociedad alrededor de esa propuesta programática. Nosotros en ese sentido estamos demostrando que somos una sociedad primitiva, todavía hablamos de la unidad, del concepto divino trascendente, unirnos, pues, por una parte. Por otra parte, creo que es necesario también pensar que las elecciones en Nicaragua no solamente va a ser un ejercicio nacional. ¿Por qué? Por la globalización, la enorme interdependencia y la inestabilidad que hay en un país. Tiene, tú sabes, el efecto rebalse, se llama externalidades también sobre otros países de la región, el caso de Costa Rica, donde tú ves que tantos nicaragüenses que están ahí presentes, el costo financiero, la presión sobre las finanzas del Estado, la presión sobre la estabilidad social de Costa Rica, el efecto que eso tiene sobre los intercambios comerciales aquí en Centroamérica. A pesar de que somos el país más pobre de América Latina, que somos la economía más pequeña de Centroamérica, el efecto multiplicador de la crisis nuestra requiere una solución de una naturaleza más amplia e integral. Y fíjate que en el estudio de lo que son los procesos de transición desde una etapa autoritaria hacia una democracia, hay varias condiciones que son los factores que se llaman el económico, el político, el social y el internacional. El político, hay un rechazo al sistema institucional en Nicaragua. El económico, hay una crisis aquí en el país. Social, vemos la fractura de la familia nicaragüense. Y el internacional, que estamos aislados. Entonces, desde mi perspectiva, ni el gobierno ha dado una respuesta satisfactoria, pero tampoco la llamada oposición ha dado una respuesta satisfactoria. ¿Por qué motivo? Porque ha habido, digamos, una especie de virtuosismo narcisista, llamémosle así, una metáfora, digamos, un poco artística,
de parte de estas organizaciones que surgen en una coyuntura específica, pero esa coyuntura ha ido evolucionando y cada vez más en el tiempo se ha visto que es imperativo la participación de las organizaciones o partidos políticos en esa nueva gran coalición, porque desde mi opinión puede ser que esté totalmente equivocado, pero la historia coincide con mi apreciación. Sin el voto liberal en Nicaragua, sin el voto de los sectores de la resistencia nicaragüense, no ganamos unas elecciones. Entonces estamos corriendo el riesgo, si se va fracturado a estas elecciones, de repetir la experiencia de Trivelli. Yo le llamaría Trivelli 2. ¿Tú te recuerdas Trivelli, que el ex embajador norteamericano, sí, exactamente, cuando era presidente Enrique Bolaño y estaba de líder del PLC Arnoldo Alemán, y exigía a Trivelli y el presidente Bolaños que el Alemán entregara el partido antes de las elecciones. Yo consideraba eso que era un error. Lo que había que hacer era ganar las elecciones y después obviamente el presidente alemán podía haber entrado en la galería de los expresidentes de Nicaragua y del Partido Liberal. Entonces, ¿cuál es el riesgo que corremos? Que por un lado, tú dices los empresarios, algunos están inclinados hacia un cierto sector político, otros empresarios están inclinados a otro sector político, y aquí tú tienes el Frente Sandinista, y después esas microorganizaciones que se llaman partidos, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir eso en términos reales, en términos estadísticos y cuantitativos? Que el Frente Sandinista, por una paradoja, puede convertirse en el partido bisagra en la Asamblea. Y todas las reformas que tiene que hacer el próximo gobierno del ordenamiento jurídico, es decir, del nuevo Estado, tiene que tener la bendición del Frente Sandinista. O sea, usted daría ese pronóstico, si se siguen comportando así. Pues estamos corriendo ese... El Frente Sandinista se sale perdiendo, pero sería una bisagra entre dos organizaciones, sí, que una de las cuales podría ganar. Y casualmente vas a depender de la bendición o del visto bueno del Frente Sandinista. Un fenómeno parecido a lo que pasó cuando cayeron en ese infantilismo, cuando en 1990 eligieron a doña Violeta Chamorro. Aquí se necesita, creo yo, una visión de Estado. Aquí no hay un Churchill en Nicaragua, ni un Charles de Gaulle, ¿verdad? De Gaulle tenía diferencia con otros de esos actores. Churchill también, y tenía su viceprimer ministro Clemente Atl, que era un socialista, y Churchill era un político conservador de una gran familia aristocrática de Inglaterra, descendiente de Lord Marlborough, imagínate. Pero coincidieron en la necesidad de que había que salvar a Inglaterra de la amenaza nazi. Aquí tenemos que coincidir en el sentido de que si continuamos así, no es que va a ganar el frente Daniel Ortega o va a perder los liberales, es que vamos a perder todo, porque estamos en un proceso de desarticulación nacional. Recordémonos la España invertebrada de Ortega y Gasset. Hay que reflexionar un poco, hay que ponderar, y aquí no solamente se requiere el entusiasmo juvenil, se requiere una cierta dosis de ponderación, de visión, y tenemos que darnos cuenta que el sistema internacional respalda ese cambio democrático aquí en Nicaragua, pero también el sistema internacional busca cuál es esa gran coalición que represente una alternativa real a lo que se está oponiendo. Una alternativa que en su interior sea democrática en su naturaleza al autoritarismo que se está oponiendo. Una alternativa cuyo procedimientos sean claros al hermetismo que encontramos de la otra parte. Sino, ¿cuál es la alternativa que estamos proponiendo? ¿Vamos a hacer otra visión de lo que representa el Frente Sandinista o del tipo de gobierno que representa Daniel Ortega? Esas son, creo yo, las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos. Y aquí, y disculpa que esté hablando tanto, hay algo que me llama la atención que lo encuentro exquisito. Si tú haces un comentario que no sea elogioso
apologético a lo que son estas dos organizaciones, que no sé si son una, dos o 100, porque me confundo, ya te convertís en un divisionista. A mí me encantaría, tú sabes que creo que fue Dios que le dio a Moisés las tablas de los 10 mandamientos, que nos dieran las tablas de los 10, el decálogo de cómo debemos de dirigirnos a estas organizaciones para no caer en el pecado, pues, del divisionismo. Ahora, ese decálogo o quienes representan efectivamente a esa oposición, pues, porque ¿de quién esperaría usted que haga ese decálogo? Pues, ¿quién sería ese Dios en esas dos de las organizaciones? Porque se ve, pues, a la vista diferencias y discusiones entre ellos. Uno dice, va a ser la Alianza Cívica, como en algún momento lo dijeron, pero que incluso al parecer va perdiendo gas, como dicen, porque en el caso de la Unión Europea ya no lo reconoce como la única, sino dice sectores políticos, incluida la Alianza Cívica. Los Estados Unidos decían era la Alianza Cívica, ¿verdad? O al parecer le están dando respiro a otra de las organizaciones, a la Unidad Azul y Blanco, o a los partidos políticos, pero ¿de quién esperaría usted, quién sería el correcto que podría dar ese decálogo para los opositores? Mira, dos cosas, tú has mencionado algo muy importante, la resolución, el marco jurídico dentro del cual se le aplicarían sanciones al gobierno de Nicaragua fue consensuado por los 28 ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, los cuales le dan instrucciones a la Comisión, es decir, el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Y esto es serísimo. Es algo que yo, si fuera el gobierno de Nicaragua, ponderaría cuidadosamente. Porque no olvidemos que Europa, de cada dólar que se distribuye en cooperación en Centroamérica, casi 75 centavos son de fuente europea, número uno. Número dos, el hecho es que este decálogo yo creo que debiéramos de tomarlo en cuenta, de que si queremos construir una sociedad democrática, debemos de ejercer el derecho y tenemos la responsabilidad de señalar aquellas acciones o propuestas que no estamos de acuerdo. Yo me opongo categóricamente a que nosotros subamos en un pedestal a cualquier actor político. Yo no he subido nunca en mi vida en un pedestal ni a Daniel Ortega, ni cuando trabajé bajo el gobierno de Anastasio Somoza Debayle. Nunca, y invito a que se busque una línea donde yo le hago la apología a Anastasio Somoza. Yo hablaba en nombre del gobierno de Nicaragua. Igualmente cuando trabajé en el gobierno de Arnoldo Alemán y el poco tiempo que trabajé bajo el gobierno de Enrique Bolaño. Ellos son servidores públicos, tienen que rendirnos cuenta a nosotros. Estos señores de la Alianza, los señores de la, ¿cómo se llama?, del Azul y Blanco y cualquier otra entidad, tienen esa obligación. Primero, los partidos políticos tienen que entrar a jugar un papel en esto. Yo no estoy diciendo los partidos colaboracionistas, los apéndices del frente, porque el Partido Comunista en Polonia, tú sabes que tenía sus apéndices también, ¿no? Aquí tenemos un modelo bastante parecido y ya se conoce quiénes son, cómo son y cómo operan. Pero a través de este proceso de transformación cualitativa, de modernización, tenemos la obligación de ejercer ciertos estándares críticos. Y ellos tienen que estar conscientes que derecho es de lo que se llama derecho-deber. El derecho tú de ejercer la crítica y el deber, la obligación de plantearlo. Aquí no se trata, aquí no estamos flagelando a nadie, ni estamos mandando a la hoguera como a Jordano Bruno, que lo mandó la iglesia, ¿verdad?, porque cuestionó los dogmas. Pero sí queremos una Nicaragua diferente, una Nicaragua moderna, donde tú y yo todos tengamos el derecho de expresar nuestras opiniones sin que se nos acuse de filisteísmo, de divisionismo y tantos adjetivos que con tanta facilidad se llaman. Ahora, todo el mundo va a Washington, o no todo el mundo, pues hay muchos que dicen que van a Washington. No sé si unos salen en foto, otros no salen en foto, otros se reúnen, otros tienen contactos, ¿verdad? Vienen a decir lo que consideran conveniente
a veces en posiciones duales, a veces en posiciones coincidentes, ¿verdad? ¿Qué está pensando, cree usted, la administración Trump, el gobierno americano en su conjunto, la independencia que tiene el Congreso y el Senado, los órganos de seguridad sobre Nicaragua hoy por hoy? Que no sé si es lo mismo que pensaron hace un año, pero a su juicio, ¿qué podrían estar pensando el día de hoy sobre Nicaragua? Primero quiero decirte que estoy seguro que aquí algunos nicaragüenses que estuvieron en Washington probablemente hace media hora hablaron con Ivanka Trump y que le hizo una confidencia. Ivanka es la esposa de... No, la hija. La hija, perdón. La hija del presidente Trump, y que seguramente les hizo una confidencia sobre las últimas acciones que va a tomar el gobierno norteamericano y que desafortunadamente no la van a compartir con nosotros. Por otro lado, el presidente Trump creo que tiene algunas cuestiones urgentes que atender, ¿verdad? Y por lo tanto no les respondió la llamada a alguno de estos analistas que probablemente desayunan con él una vez a la semana, ¿no? Tercero, creo lo siguiente. Tú sabes que las grandes potencias, los estados, cuando toman una decisión de una política y una estrategia, es el resultado de un proceso de consulta, de consenso, de lo que se llama las consultas interagenciales. Y para ilustrar un poco el tema, está el Departamento de Defensa, está la Central de Inteligencia, está el Departamento de Defensa y la coordinación del Consejero Nacional de Seguridad. Con la presencia del señor Bolton, ese proceso que desde la época del presidente Truman, si no existía de una forma institucionalizada, se había visto en parte interrumpido porque al señor Bolton era inclinado a tomar acciones sin llevar a cabo las consultas interagenciales que se llaman. Y eso iba en detrimento a lo que tú podrías llamar la consistencia de lo que son la política, las acciones y la percepción de lo que iba a ser. Tú sabes que muchas veces las declaraciones del señor Bolton daban la impresión de que mañana estaban desembarcando en un país del mundo, en cualquiera, 200,000 soldados norteamericanos. No es así. Pero por otro lado hay un hecho que en el Congreso norteamericano, tanto en el Senado como en la Cámara, hay un consenso de que la crisis de Nicaragua es un problema para la seguridad de los Estados Unidos, de que la crisis de Nicaragua afecta también al sistema interamericano en cuanto somos signatarios de la Carta Democrática de la OEA, a la cual estamos obligados a ciertas condiciones, y dice en la Carta que los gobiernos, los pueblos de América Latina tienen el derecho de vivir en democracia y los gobiernos facilitarle esas condiciones, ¿no? Después están otras los artículos 22, 23, 24, que habla de otros aspectos como son sanciones, una misión o una delegación para buenos oficios y así sucesivamente. Yo creo que en esta etapa es bien claro que los Estados Unidos tiene preocupación sobre las acciones del gobierno de Nicaragua en tema de violaciones de derechos humanos, que no está cumpliendo con los principios de la Carta Democrática Interamericana y que hay un mecanismo de sanciones que ellos han tomado individualizada y a entidades vinculadas al gobierno. Ahí tú miras una coincidencia, un acercamiento de la Unión Europea, cuyos tiempos son mucho más lentos, pero que sí ya en términos generales hay esa coincidencia, por una parte. Por otra parte, de continuar este proceso, yo creo que se va a agravar esas presiones hacia el gobierno de Nicaragua. También yo haría una reflexión que yo creo que en esa comisión de buenos oficios de alto nivel que se ha llamado, creo por una parte que es un error del gobierno de Nicaragua no haberla recibido. Hubiera sido muy útil que hubieran conversado con el gobierno, con el presidente, con los otros actores políticos y sociales, pero yo en la composición de esa delegación hubiera incluido un país que digamos que es una potencia regional, subregional como México. Le hubiera dado, digamos, un poco más de serenidad a todos los actores involucrados en este proceso. Ahora, en perspectiva, que van a cancelarse esas sanciones, no.
que en perspectiva no va a aumentar esa presión, creo que va a aumentar. En perspectiva, ¿qué es lo que preferiría y prefiere la comunidad internacional? Una solución negociada. Y digamos negociada porque aquí se habla de diálogo, pero el diálogo es una negociación. Por eso digo, una negociación a través de la cual estamos dialogando. Por supuesto, yo espero que tengamos una respuesta también de la oposición antes del 31 de diciembre. Porque tú sabes que para el 24 de diciembre viene el Niño Dios y aquí nos van a tener desesperados esperando de que finalmente encontraron un punto de coincidencia estos actores políticos. Ahora, eso lo escuché decir en un programa de televisión de que usted no veía ninguna posibilidad ya a estas alturas de un adelanto electoral, que veía que esto iba a ser en el 2021. ¿Eso a qué lo atribuye y por qué lo sostiene? Mira, estamos en octubre, casi finales del año, y habría las reformas que quieren constitucionales requieren 2 legislaturas. Y yo no miro, digamos, en el horizonte o en el cosmos de que coincidan una serie de factores políticos y sociales que lleven e inspiren al gobierno de Nicaragua y a la Asamblea a efectuar esas reformas en primera instancia, número uno. Me parece más bien que estamos ya rebalsando ya al 2020. Por lo tanto, la acumulación de factores, la presión internacional, las dificultades en la economía del país, el aumento de la fractura y la urgencia de dar una respuesta, nos va a llevar más bien, creo yo, hacia el principio, el primer semestre del 21, tomando en consideración también, Plinio, el hecho de que, fíjate qué cosa más paradojal, pero también que parece que nosotros estamos caminando, es decir, lo que se puede llamar el espectro de la oposición, paralelamente con la parálisis del proceso legislativo en Nicaragua. Ni se llevan a la Asamblea esas reformas, ni la oposición nicaragüense se constituye en esa gran alianza al mismo tiempo. Entonces, vamos a decir, elecciones del próximo año, me parece muy difícil. Esa es mi perspectiva. Ahora, si me equivoco, sería lo mejor, fantástico. Entendido. ¿Algo final, don Bosco, que quisiera reflexionar aquí en este programa? No, yo quiero, agradezco la invitación. Creo que estamos viviendo como país una de las crisis más serias que ha enfrentado la nación nicaragüense, que hemos enfrentado como república. Se requiere un profundo salto cualitativo en términos de la cultura política y el sentido de responsabilidad pública de los nicaragüenses. Si queremos continuar así, no creo que vamos a tener la capacidad de resolver nuestra situación y no olvidemos, a pesar de toda la mitología nacionalista que usamos en Nicaragua, los factores internos, y lo dice toda la casuística de los cambios de crisis en el mundo, los factores externos influyen en esos procesos de cambio. Y por el momento no creo que tenemos la respuesta a la solución de la crisis que estamos viviendo como país. Entendido, don Bosco. Le agradezco estar aquí, pues, en ya iniciando el último trimestre del año, 2019, y espero estar conversando antes que termine el año, a ver si hay otros Illuminati o iluminados. Pues me encantaría haberme equivocado completamente y que estemos yendo a elecciones en el 2020. Entonces quiere decir que tenemos la capacidad de sorprender. Vamos a ver, pues, que ocurriesen en política todo, hasta los ríos se devuelven, decían algunos, pero todo indica que aquí siguen los cauces normales, ¿verdad? Aunque para otros todo está normal. Gracias, don Bosco. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.